También el tema con Valentín, así que voy a hablar de la parte mala, que son los tratamientos preventivos. De acuerdo, todos los tratamientos preventivos, vamos a ver las evidencias, los que disponemos habitualmente y en ocasiones que decimos que un paciente refractario cuando no hemos hecho bien las cosas. Había otra charla que iba a hacer a la encuesta, pero como vamos muy mal de tiempo, si les parece bien, lo que voy a hacer es hacer comentarios sobre esta charla de los resultados de la encuesta, porque los resultados de estas cosas se hacen mal. Entonces, básicamente ese es el resumen, ¿no? Entonces, como muy bien ha comentado Nuria, pues habitualmente cuando viene un paciente a nuestra consulta, le diagnosticamos una cefalea en racimos o está adecuadamente diagnosticado, en nuestra cabeza tienen que aparecer estas tres cosas que tenemos que comentar al paciente. Que por un lado vamos a tratar las crisis y que se deben tratar las crisis, que por otro lado le vamos a poner un tratamiento preventivo, pero que ese tratamiento preventivo va a tardar tiempo en hacer efecto y que para que ese tratamiento preventivo, cuando haga efecto, el paciente no esté sufriendo durante 2 o 3 semanas, tenemos que poner un tratamiento de transición. Pero sí que tiene que quedar muy claro que el tratamiento de transición es un tratamiento de transición. Y esto es fundamental porque muchos de ellos pueden cronificar la cefalea en racimos y lo debe saber el paciente. También lo debe saber el médico porque en ocasiones les mantiene meses y meses con corticoides de una manera inadecuada. Una cosa importante es que no todos los pacientes necesitan tomar tratamiento preventivo y lo tenemos que tener en mente. ¿Por qué digo esto? Porque hay pacientes que sus clústeres duran muy poquito. Tienen clúster claro, pero hay pacientes que su clúster ya te vienen y que dura una semana y se le pasa. Esos pacientes a veces simplemente poniéndole el ciclo de corticoides es suficiente y evitas tenerle demasiado tiempo con el, por ejemplo, con un topiramato o con un verapamilo, porque muchas veces las crisis son parecidas en el mismo paciente y eso debe aprender el médico. Es decir, la agresividad debe ser dependiendo del tipo de paciente. Hay pacientes que su clúster empieza el primer día y ya tienen 7 crisis horribles el primer día, entonces esos pacientes que tengo que ser súper agresivo, igual tengo que poner unos corticoides intravenosos y ponerle 2 preventivos directamente. Mientras hay otros que son más suaves. Ese conocimiento lo puedo utilizar cada vez que viene el paciente a la hora de poner tratamiento para evitar iatrogenia. Aunque también es verdad que las crisis pueden cambiar y que un paciente me venga con 2 suaves y la tercera sea horrible y yo me equivoque a la hora de poner el tratamiento. No todos los pacientes, porque digo, si yo tengo solamente una crisis al día, ¿me merece la pena tomarme durante tanto tiempo un preventivo o prefiero pincharme un sumatriptán intranasal o ponerme un oxígeno? Esos son planteamientos que van a tener los pacientes y nosotros no tratamos enfermedades de enfermos, tratamos personas. Y lo debemos hablar con él. Oiga, mira, a mí me siento muy mal el manidón, me siento muy mal el topiramato, mis crisis me duran un mes y tengo una crisis, mi brote me dura un mes y tengo una crisis al día. Igual yo prefiero simplemente tratarme y ver cómo voy. Eso lo tenemos que entender los médicos y no empeñarnos en ese paciente a veces en poner un tratamiento preventivo. También explicarle que puede durar una zona de ellas y cronificarse. Y también hay que explicar que los tratamientos en la mayoría de los pacientes con cefalea en racimos no lo deben tomar toda la vida. Si el paciente ya sabe cuándo se le ha ido el brote, el paciente ya lo sabe. Dice, vienen esas cosas que son como los avisos, que algunos empiezan con los avisos de uy, me va a dar el brote, otros le empieza el aviso, es un golpetazo en la cabeza con una piedra, es decir, uy, me va a venir, y ya te vienen a la puerta de la consulta, creo que me va a venir, y ya le tratas. Y a veces, cuando se les está quitando, notan esas cosas y viene la consulta, te voy a quitar la medicación, no me la quites, que todavía está allí, sé que está allí, porque noto algo raro en mi cuerpo, donde duele, pero sé que está allí, de repente desaparece. Yo sé que un mes después de que ha desaparecido le quito el tratamiento y ese paciente no va a volver, no va a recurrir, con lo cual le tengo que quitar también el tratamiento, no estoy hablando de formas crónicas, que en ocasiones no se debe retirar por el riesgo de que vuelva otra vez, ¿no? ¿Qué tratamientos de transición vamos a tener? Pues fundamentalmente vamos a tener los esteroides vía oral, los esteroides intravenosos, que a veces se nos olvida, pero que en ocasiones son muy útiles en estos pacientes que empiezan de manera muy brusca, y luego los bloqueos anestésicos con esteroides, que le evitas al paciente tener que estar tomando pastillas constantemente y que a veces son muy eficaces en los enfermos. ¿Todos los pacientes deben tomar esteroides? No, pero es el tratamiento de transición más eficaz que hay. De hecho, es el tratamiento más eficaz para la cefalea en racimos y la mayoría de los pacientes lo saben. El problema es que tiende a cronificar o no se hace adicto a los esteroides y al final acaba con un CUSI y con una cefalea en racimos crónica. Por eso hay que avisar claramente cuándo se deben quitar y que hay que evitar el repetir. Bueno, ahora te voy a poner este mes otro recuerdecito para ver si estás bien, porque con eso lo que vamos a conseguir es pan para hoy y hambre para mañana. Los esteroides tienen gran eficacia, es de los tratamientos más eficaces, aunque solo hay un estudio aleatorizado, tanto que hablamos de evidencia a los médicos, solo hay un estudio aleatorizado. Lo que sí que está claro es que la dosis que hay que poner siempre debe ser por encima de 40 miligramos. De hecho, que van algunas veces a la orquídea y ponen 30 miligramos de prednis, no, le ponen dosis altas. Los esteroides durante mucho tiempo a dosis bajas son malos, y a dosis altas peores, pero durante poco tiempo tienen pocos efectos secundarios. Para una parálisis facial a pacientes de 80 años, le ponemos 2 semanas de esteroides a las mismas dosis que una cefalea en racimos en un paciente de 40 años. Con esto quiero transmitir lo seguros que son si se hace bien y se ponen cortos periodos de tiempo en el paciente. Nunca lo vamos a prolongar más de 3 semanas. Los nunca no existen en medicina porque cada persona es distinta.
Pero la mente del neurólogo y del paciente tiene que ver que aunque empeore cuando le estoy bajando los esteroides, no debe volver a subirlos porque tenemos el riesgo de cronificación. Tenemos varias pautas y en otros hospitales igual tienen otras. Estas son las que se puede ver en la literatura. Pero si nos fijamos prácticamente son todas iguales. Dosis altas durante una serie de días, que habitualmente van entre 4 y 6 días, y luego una pauta de descenso que suele durar entre 2 y 3 semanas. El tiempo suficiente para que el tratamiento preventivo nos haga efecto. También lo podemos poner intravenoso, ¿de acuerdo? Entonces se pone tratamiento intravenoso que se puede poner entre 3 y 5 días y la idea es yugular bruscamente la crisis en pacientes que por los esteroides orales antes han visto que han seguido teniendo dolores de cabeza en otros brotes o que empiezan de manera muy agresiva. Lo mando al hospital de día o a la urgencia porque van a ser más eficaces. Y algo que hacemos nosotros últimamente, que a algunos pacientes le ha ido bien, son los bloqueos. Entonces lo que hacemos al paciente es le hacemos un bloqueo del nervio occipital mayor con bupivacaína y a la vez le ponemos los corticoides. Con esto que conseguimos, le ponemos un corticoide de vida media larga, le cubrimos por lo tanto el tiempo necesario que le haga efecto el tratamiento preventivo y por otro lado con el bloqueo le mejora los primeros días. Y además no tiene que estar una horita así en la urgencia. Entonces de esa misma manera le cubre los 3 primeros días con el bloqueo más los corticoides que se lo estás poniendo en forma de pot. Evitas a una persona que va a estar tomando 3 pastillas de manidón, una no sé qué, y tomando tratamiento constantemente. Otras opciones que yo sinceramente me parecen claramente menos eficaces, lo que tienen sus pacientes son los triptanes de vida media larga como el frobatriptan. A mí el frobatriptan me gusta si tengo crisis nocturna para permitirle descansar al paciente o como comentábamos antes, la presurización de las cabinas de los aviones es a 2000 metros de altura, con lo cual una cefalea en racimos es muy frecuente que me cojas un avión y te dé un ataque en medio del avión, ¿no? Lo comentaba antes una paciente que pareces además un psicótico ahí moviéndote horrible, todo rojo y que la azafata bien de vino, digo, ya lo que me faltaba, una copa de vino, ¿no? Entonces, para eso es, por ejemplo, va muy bien un ergótico que están demonizados en este país por cosas comerciales, un ergótico o un frobatriptan para cubrirlo, o para cubrir la noche, pero como transición yo creo que son tratamientos que si puede tomar corticoides son mucho mejor los corticoides. Y llegamos a un tratamiento que es fundamental, que es el tratamiento preventivo, que es maravilloso a los pacientes que le ha ido bien y desesperante a los que le ha ido mal. Porque a los que ha ido bien dice, joder, a mí me pusieron el manidón y soy la persona más feliz del mundo, pero al que le ha ido mal dice, estaba estreñido, cansado, no sé qué, y encima se queda con mi dolor de cabeza. Y luego me ponen el topinamato que encima empieza a perder la memoria, porque es así, como todo. Es decir, hay un grupo de pacientes que les va muy bien, pero veremos que los porcentajes son bajos, pero al que le va mal, pues realmente lo que tiene son efectos secundarios. No lo van a necesitar todos los pacientes, pero sí la mayoría de ellos, y algo que estamos haciendo nosotros es, nosotros ya tengo una foto al final, creemos que la cefalea en racimos, parece que hoy estoy muy bélico con lo de tenemos que luchar y tal, pero es como el arte de la guerra, que la cefalea en racimos hay que atacarla agresiva desde el principio. La sensación que tengo con muchos de mis enfermos, y después de tantos años que llevo viendo enfermos, es que empiezas y le pones un tratamiento, y pasan 3 semanas, otro tratamiento, y otras 3 semanas, y otro tratamiento, y claro, cuando ya empiezas a dar sumar tratamiento, lleva 5 fármacos distintos, y han pasado 3 meses y el paciente sigue igual. Entonces, si los tratamientos han sido eficaces, lo que hacemos es empezar directamente desde el comienzo del brote con los 2 que han sido eficaces. Y nos dejamos de tonterías. Pues ha sido eficaz topiramato con verapamilo en ese paciente, pues topiramato y verapamilo desde el principio. Y no ponemos uno y luego sumamos el otro. Porque es mejor, a lo mejor, estar regular 2 semanas, 3 semanas, pero luego poder quitar la medicación sin que el paciente pueda hacer una vida normal. Pero siempre individualizar. Realmente, como comentaba, antes Ramón ha dado mi charla, lo he dicho, ya lo sabemos todo, verapamilo, topiramato, litio, y ya está. Realmente esa es mi charla, me la quitaste, porque lo que hay evidencias y los tratamientos son verapamilo, topiramato y litio. Esto es así, esto es lo que hay, ¿de acuerdo? El verapamilo es el tratamiento de elección, y es así, y hay pacientes que les ha ido muy mal, pero la mayoría de los enfermos es su tratamiento. Y la respuesta suele estar en las 2 primeras semanas. El problema fundamental es que se titula mal en este país. El verapamilo se empieza con 80 miligramos cada 8 horas desde el comienzo. No se pone una semana uno, otra semana otro y otra semana otro, como hacen en muchos sitios. Porque claro, si no, ya pasan las 3 semanas, ya dejas los corticoides y te aparece el dolor de cabeza. Lo siguiente es que se sube cada 1 o 2 semanas en el paciente las dosis y hay que hacer electros y podemos llegar a dosis mayores de 640 miligramos en un paciente haciendo electrocardiograma y que no tenga efectos secundarios. Claro, es de un café si tu paciente está estreñido, fatal y va a 40 latidos sigue subiendo el verapamilo, pero si el paciente lo tolera bien, el paciente lo tolera bien. Yo he pasado de 1000 miligramos de verapamilo en un enfermo, lo toleraba genial y gracias a eso le quitó el brote. Es decir, que hay que pensar un poquito en las características del paciente. Incluso lo podemos subir un poquito más alto. Algo que no está estudiado, pero tenemos la sensación, la mayoría de nosotros, y probablemente la mayoría de vosotros, porque me lo habéis comentado en la consulta,
es que el manilón de 80 va mucho mejor que la Sorma-Retard, pero de repente se desabastece. Entonces va mucho mejor con el de 80 que con la Sorma-Retard de 120 o 240, con lo cual lo ideal es titular con el de 80, e ir subiendo con el de 80 si no está desabastecido. Las complicaciones más habituales son del electrocardiograma, porque los enfermos tienen que tener un electrocardiograma periódico. Y si es por encima de 400 miligramos, en teoría hay que hacer un electrocardiograma semanal. Yo soy sincero, lo hago semanal, pero hay pacientes que les va muy bien y entonces lo hacemos de vez en cuando, ¿de acuerdo? Cada mes, que es cuando les ves, cuando están bien. Algo que no decimos los médicos, a mí se me olvida, y fíjate que lo pongo en todas mis charlas, es esto, que cuando alguien está con dosis altas de verapamilo, tiene que evitar tomar uvas, tomar grandes cantidades de mosto, lima o limones, porque inhiben una enzima, no el vino, el vino, pues no lo puedes tomar porque estás con un brote, pero bueno, porque inhiben una enzima que aumenta los niveles de verapamilo, con lo cual me puede producir efectos cardíacos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy con dosis altas por encima de 400 de verapamilo, cuidado con el mosto y cuidado con las uvas. No pasa nada por tomarse 12 uvas, pero si alguno es como yo que empieza a coger uvas que parece que son pipas, pues podemos tener un problema, ¿de acuerdo? Otro de los fármacos que se puso muy de moda y que incluso al inicio, en algunas de las evidencias, entre comillas, que ponemos los neurólogos, lo poníamos casi a la misma altura del verapamilo, es el topiramate. Es de segunda línea y los estudios son discretos, y eso hay que decirlo como es. Y la eficacia es del 55% y tarda 4 semanas habitualmente en hacer efecto porque lo tenemos que titular lento. Pero también aquí hay otra cosa. El paciente con cesárea en racimos tolera mucho mejor los efectos adversos que un paciente de 20 años. Lo tolera mucho mejor porque está tan fastidiado que le da igual. Entonces le dice al paciente, si lo tolera bien, súbelo cada 4 días, el paciente lo sube cada 4 días. ¿De acuerdo? Pero hay que avisar que es un tratamiento de segunda línea. ¿De acuerdo? La eficacia es menor. Está mejor tolerado que el litio, que es pues, el siguiente tratamiento, el litio. El litio tiene una eficacia similar al verapamilo, pero tenemos un problema fundamental. Es verdad que es un fármaco maravilloso para algunos pacientes con las formas crónicas, pero es un auténtico problema los efectos adversos. De hecho, nefropatías hemos tenido recientemente en 2 pacientes, puede producir efectos del sistema nervioso central, hay que hacer litemias periódicas, que no se le debe olvidar nunca al neurólogo que lo lleva, y el enfermo enseguida va a notar cuando las dosis están pasaditas porque nota un temblor interior. Cuando nota un paciente el temblor interior es que se han pasado con las dosis de litio. Habría que hacer las litemias, pero ya el mismo paciente puede bajar las dosis que está tomando, ¿de acuerdo? El inicio en teoría es 300 miligramos cada 12 horas y luego lo iríamos subiendo. Hay que hacer controles de litemia, uno basal y luego mensuales en el enfermo. Y sobre todo estar pendiente de los efectos secundarios, ver el riñón, ver el tiroides. Los efectos adversos más habituales son estos. Yo soy un fármaco que ha habido pacientes que les ha ido muy bien, pero yo lo utilizo con precaución. Es un fármaco que utilizo en pacientes concretos. Y si estoy con dosis mayores de 500 miligramos de verapamilo, debo bajar la dosis, ¿de acuerdo? Porque tienen una interacción entre ambos. Un fármaco que a mí me encanta, que dice, no, que es una C de evidencia, bueno, es la melatonina, es un fármaco que tiene efectos adversos, porque si no, no sería eficaz, no hay nada que sea eficaz que no tenga efectos adversos sobre la superficie de la Tierra. Está la cicuta, que es natural, tiene algún efecto adverso, quiero recordar, y la melatonina tiene efectos adversos, ¿de acuerdo? Puede producir subidas de tensión, a un paciente le puede producir nerviosismo, pero el problema que tenemos en este país es que la dosis que tenemos que utilizar es de 10 a 25 miligramos. Costería, si no lo compramos por Amazon, porque por Amazon es más barata los 90 comprimidos, sale carísimo, porque como se ha comercializado como un suplemento de la alimentación, han puesto dosis de 1,95, 1,98 o 1. Otra opción es que tengamos una farmacéutica amiguita y nos lo prepare como fórmula magistral y minusclave, porque a veces lo que hacen es cobrártelo todavía más caro que la formulación. Se puede comprar en Andorra, en Estados Unidos o por internet, pero son estas dosis las que debemos utilizar. Hay pacientes que con dosis más bajas van bien, correcto, pero estas son las dosis que han demostrado evidencia en los estudios, ¿de acuerdo? Hay muchos otros tratamientos que vamos a utilizar y que tenemos que saber que los resultados son irregulares y que son series y que algún paciente puede que mejore, que lo tenemos que utilizar, porque es mucho mejor que colocarse un estimulador, pero tenemos que transmitir al paciente que ya son fármacos de tercera línea, como es el ácido valproico, ¿de acuerdo? El de Paquine, como es la zonisamida. Hay un estudio con warfarina, con un anticoagulante, que evidentemente no vamos a anticoagular a ninguno de nuestros pacientes, incluso con pregabalina. La pregabalina tiene una ventaja, y es que como quita la ansiedad, también sirve para la ansiedad, el paciente con cefaleas en racimos durante las crisis, uno de los síntomas es que se pone muy nervioso y le produce ansiedad, pues ayuda a calmar también este síntoma. También de gabapentina, con baclofen, que es otro fármaco especial, el botox, que está muy de moda. Nosotros, la serie que vamos a presentar en la SEN, tenemos un 50% de nuestros pacientes tuvo mejoría con toxina botulínica y eran pacientes refractarios, pues no está mal.
También es verdad que lo comentaba antes en el café, que hemos llegado a pinchar más de 300 unidades de botox a algún enfermo para ver si responde, es decir, no nos valía 155, sino que subíamos la dosis para intentar que ese paciente respondiera, sabiendo que los efectos secundarios van a ser leves, la mayoría un poquito de dolor occipital, ¿de acuerdo? Y la tizanidina también es un fármaco que se utiliza en ocasiones. Hay estudios hasta con candesartán, lo mismo que la migraña, con el levetiracetam, que yo no me lo creo. Ya se han comentado también los alucinógenos, y una cosa sorprendente es que la metisoxida no se puede conseguir ni con un medicamento extranjero. O sea, es absolutamente complicado. Como aspectos prácticos, nosotros no vamos a tratar una cefalea, no vamos a tratamos a una persona, tenemos que conocerlo, cómo han sido sus crisis anteriores, en qué trabaja, qué se dedica y diseñar un tratamiento adecuado para él. Pero lo que está claro es que los tratamientos de elección son corticoides y verapamilo, pero si un paciente no me ha respondido a verapamilo, a los efectos secundarios, no tiene ningún sentido que la siguiente vez que venga ni se volverá a poner el mismo fármaco. Cuando está sintomático de verdad se puede suprimir al mes si no es una forma crónica, y hay que saberlo. La sensación que tenemos es que con la cefalea racimos hay que ser agresivo desde el inicio, no tiene mucho sentido ir sumando fármacos y tirar unos 3 meses con ese paciente. No hay que tener miedo al fármaco, pero hay que vigilar al paciente, es decir, hay que avisarle y que venga a tu consulta a la puerta. Oiga, me ha sentado mal, oye, estoy con litio y me noto que tengo temblor, no, su médico de cabecera, mi médico de cabecera, que yo no estoy, y que son fármacos que hay que tener especial cuidado. Tener claro el tratamiento desde el inicio y comentárselo al paciente. Y el paciente dice, no, es que yo no me quiero tomar el topiamato porque me sentó muy mal. Y dice, pues mira, si lo vamos a titular de esta otra forma, a ver si lo tolera un poquito mejor, ¿no? Pactarlo con el enfermo siempre y hablarlo con él. Y no tener miedo a la politerapia. Yo siempre prefiero que mis pacientes estén con 3 fármacos un mes a que estén con un fármaco durante 6 meses. ¿De acuerdo? Porque esos 6 meses seguro que está con dolor de cabeza. Finalmente, en los pacientes muy complejos, pues a lo mejor hay que valorar la